Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. China lanza un nuevo paquete de medidas de estímulo económico. Se trata de 10.000 millones de yuanes, el equivalente a unos 1.400 millones de dólares. El objetivo, refinanciar la deuda de los gobiernos locales y así incluir en sus propias contabilidades esas deudas ocultas que almacenan, por ejemplo, en relación con sus empresas estatales y que se utilizaron para financiar proyectos de infraestructura durante el boom económico. En las últimas semanas, las autoridades chinas ya han introducido otras medidas de ayuda, como recortes de los tipos de interés y una flexibilización de las normas sobre la compra de viviendas. La economía china vive aún los coletazos de su política de cero COVID y se enfrenta ahora al giro de timón en la Casa Blanca. Bueno, pues ese paquete de estímulos llega la misma semana en la que Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Y nosotros nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt, donde está mi colega, ya lo vemos, José David Navarro. José, muchos ven entre estas dos situaciones una conexión. ¿Puede que China se esté preparando para una posible guerra comercial con Estados Unidos con estos nuevos paquetes? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues sí, eso es lo que opinan la mayoría de los analistas hoy después de conocerse ese paquete que tú antes desmenuzabas. Muchos analistas ven en este primer paso más una forma de sanear las cuentas públicas de los gobiernos locales, pero aseguran que China se va a preparar efectivamente para cuando la administración de Donald Trump eche a andar. En ese caso, Juliana, sobre todo los analistas apuntan a que China tiene que centrar o tendría que centrar sus esfuerzos entonces sobre todo en el motor del consumo del que tanto hemos hablado, que estaba debilitado entre otras cosas por las dudas, por la preocupación y por la crisis que ha vivido el sector inmobiliario. En el caso de que Trump pasase o elevase los aranceles que actualmente rondan el 12% en Estados Unidos al 60%, China tendría que compensarlo activando ese motor del consumo. De momento, Juliana, el paquete que se ha anunciado hoy parece que no convence de nuevo del todo a los inversores y Hong Kong y Shanghai cerraba este viernes en negativo. Muchas gracias, José David. Y quédate con nosotros porque hay otro tema del que quiero hablar contigo. Una semana cargada de noticias. No solo se trata del regreso del expresidente Trump y con ello la posibilidad de imponer aranceles a los productos chinos y europeos, sino también aquí en Alemania se trata del fin de la coalición del gobierno y la pregunta de cuándo ocurrirán esas elecciones anticipadas en la mayor economía de Europa. Con el derrumbe de la coalición de gobierno en Alemania se genera un nuevo nivel de incertidumbre para los inversionistas, en un momento en el que la economía del país se encamina a completar un segundo año de crecimiento prácticamente nulo. Entre las causas están los efectos de la pandemia, el fin del acceso al gas ruso por cuenta de la guerra en Ucrania y el debilitamiento del consumo en China, uno de los principales mercados de Alemania. José, sin duda ha sido una semana intensa también para la bolsa. Cuéntanos, victoria de Trump, ruptura de la coalición de gobierno en Alemania. ¿Cómo cierran las bolsas ante este hecho de esta semana? Alto voltaje, Juliana. Esta semana las bolsas europeas cierran con ligeras pérdidas en una semana en realidad que ha sido de idas y venidas. El índice DAX finalmente este viernes ha cerrado con una pérdida del 0,80%, pero ayer rebotaba, entre otras cosas, Juliana, porque entre los economistas y los empresarios se notaba cierta sensación de alivio después de que vean más cerca la posibilidad de unas elecciones aquí en Alemania. Hoy veíamos, por esas dudas que antes hablábamos del sector y del paquete de estímulos de China, caídas en el sector energético, caídas en el petróleo y caídas, muy importante esto, en el sector del lujo europeo. Sin embargo, Juliana, subidas este viernes, finales de semana, del dólar y subidas también en el precio del Bitcoin, rondando ya los $76.000. Veremos si estas tendencias después de la victoria de Trump se mantienen la próxima semana, que de momento, Juliana, no sabemos qué puede pasar, pero parece más tranquila. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias, José, por estos análisis y hablamos la próxima semana. Donde las cosas no están muy tranquilas es en la industria europea del automóvil, que está en crisis, sobre todo la alemana, pero las cosas tampoco van bien en la vecina Francia. Esto afecta también a toda la cadena de suministros, como por ejemplo al proveedor de llantas, la francesa Michelin. Esta empresa de larga tradición, fundada hace 135 años, sufre un descenso de las ventas y planea incluso cerrar plantas.
Enfado e indignación entre los empleados de Michelin desde que el fabricante de neumáticos con el famoso logotipo anunció el cierre de 2 plantas a principios de semana. Muchos trabajadores están preocupados por su futuro. Lo esperábamos, pero aún así fue bastante brutal porque anunciaron que nuestra fábrica cerraría en verano de 2025. Nos ha pillado un poco por sorpresa, esa es la palabra. Michelin sufre la debilidad de la demanda, se venden menos coches en todo el mundo y los fabricantes de neumáticos también notan los efectos. La competencia asiática es fuerte, según la empresa. El ministro de Industria francés Marc Ferracchi acudió el viernes a una reunión de crisis en Michelin con el sindicato y la empresa. En esta cita también se trató el tema del aumento de los costes de producción en Europa debido a los altos precios de la energía. Ferracchi promete un plan de emergencia para la industria automovilística y sus proveedores, también a escala europea. Vamos a intentar convencer a nuestros socios europeos de la necesidad de acciones estructurales, con medidas de apoyo a la demanda, de inversión y de protección comercial para toda la industria. Porque no se trata solo de proteger a los fabricantes como vemos hoy en Michelin, se trata de proteger toda la cadena de valor, a los fabricantes de equipos, a los subcontratistas y a todas las pequeñas y medianas empresas. El cierre de las 2 plantas eliminará más de 1.200 puestos de trabajo. No son las primeras que cierran y muchos temen que no sean las últimas. Y destacamos hasta ahora otras noticias económicas en formato breve. En la comunidad de Valencia, la dana del pasado fin de semana afectó a unos 170.000 automóviles, furgonetas y camiones en los 15 municipios de la denominada Zona Cero. Este es el balance provisional de las autoridades del gobierno regional. A esto se suman los vehículos de unos 40 concesionarios de la zona. Los bomberos del sur de California luchan por controlar el incendio forestal que inició hace 3 días y que hasta este viernes ha arrasado más de 20.500 acres. Más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas. Apenas se ha podido contener el 7% del fuego. La electricidad volvió gradualmente a La Habana el viernes, 3 días después de que el huracán Rafael azotara la isla, dejando a 10 millones de personas sin electricidad y daños en más de 3.266 viviendas en las provincias de Artemisa y Mayabeque, al occidente de la isla. Y nos vamos a México. Los 30.000 trabajadores de aseo de la Ciudad de México, muchas de ellas mujeres, sufren condiciones laborales precarias, sin apenas vacaciones, sin pagas de hora extra y sin seguro médico. Además, se enfrentan al riesgo de la violencia sexual y a los insultos de los transeúntes. La cineasta Lucía Kaplan pone sobre la mesa el asunto de la subcontratación como mecanismo de abuso laboral en su documental Tratado de Invisibilidad. Si no apareciese en este vídeo, nadie se fijaría en Elvira, mucho menos valorarían su labor. A sus 72 años lleva 15 barriendo las calles de Ciudad de México. En teoría trabaja para el gobierno capitalino, pero está subcontratada por otra empresa que cada año cambia de nombre para ahorrarse pagar la antigüedad a sus trabajadores. Tampoco tiene vacaciones, ni compensación por horas extra, ni seguro médico, y trabaja 6 días a la semana. O sea, que esta empresa, no tenemos derecho ni de hablar con el supervisor, ni hablar con los supervisores de servicios urbanos, ni hablar con los choferes. O sea, que todos nos restringen y nos amenazan. El miedo a ser despedidos impide a los 30.000 trabajadores de limpieza de la ciudad a denunciar unas condiciones de esclavitud. Elvira cobra 1.800 pesos a la semana, unos $90, el salario mínimo. Pero si falta un día le llegan a descontar una tercera parte. Todo esto lo investigó la cineasta Luciana Kaplan en su documental recién estrenado Tratado de Invisibilidad, donde revela el desinterés de los gobiernos federal y capitalino para frenar este abuso laboral. Desde la Secretaría del Trabajo, algunas de estas empresas, y había un reporte muy serio, ¿no?, de las malas prácticas de estas empresas, y los volvían a contratar. Entonces, no es que no sepan, sí saben lo que están pasando, pero pues se quieren desentender de eso, porque es un negocio redondo, tanto para el gobierno como para las empresas. En 2021, la pasada administración de López Obrador reformó una ley para regular la externalización.
Sin embargo, esa subcontratación se sigue dando, incluso por parte de instituciones públicas. Eso favorece que en México todavía haya más de la mitad de trabajadores en la informalidad y una cuarta parte de ocupados en situación precaria. La coordinadora de la organización Viego para Latinoamérica, Tania Espinosa, considera que esta regulación tuvo una escasa implementación. Sí es más difícil que antes esta simulación, pero todavía es posible porque con sus abogados, con sus abogadas logran darle vuelta a la ley y ahorrarse estos costos de cualquier manera, y quien lo termina pagando de cualquier forma son las personas trabajadoras. Para las limpiadoras de la capital mexicana, el acoso es laboral y también sexual. Varias de las compañeras de Elvira han sufrido intentos de violación por parte de transeúntes. Todas se enfrentan a diario violencia y desprecio. Hay gente muy agresiva. Nos insultan, nos dicen que somos mugrosos, que somos, ¿cómo les decir? Nos agreden con palabras antisonantes. Nos ven como si fuéramos, ¿qué cosa? Y al contrario, nosotros barremos, nosotros le limpiamos. Gracias a nosotros, a veces la ciudad está limpia. Trabajadoras invisibles que por primera vez alzan la voz para exigir un trato digno. No solo en el caso de las limpiadoras, sino en general en México han empeorado las condiciones y derechos laborales en el último año. Así lo indica el índice anual de la Confederación Sindical Internacional, que ha bajado la valoración de México en materia de trabajo. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. En nombre de todo el equipo de Noticias, gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.